Estás aquí, te puedo sentir, puedo escuchar tu corazón latir al ritmo del amor, llevándome más profundo en tu corazón. ¿Cómo están? Buen día. Voy a mover un poquito, perdón. Ahí está. ¿Todo bien? Buen día. Qué lindo estar un día más con ustedes, un día más acá, en nuestra casa, adorando, sirviendo, y con esta oportunidad de poder compartir un mensaje que siempre es un desafío, pero es hermoso compartir la palabra del Señor. Y más hermoso es no callar la palabra del Señor, porque muchas veces se nos vienen cosas para decir y nosotros nos bloqueamos y no hablamos. ¿Y cuántas veces se te presentó la oportunidad de hablarle a alguien que estaba muy cerca tuyo, un compañero de trabajo, un compañero de facultad, y por un temor, por vergüenza, terminaste no hablando nada? A veces tenías la oportunidad justa de decirle, creo que sé lo que necesita escuchar esta persona. A mí me pasó un montón de veces que sabía, yo sé que esta persona necesita escuchar esto, pero por vergüenza no lo hacía. Por vergüenza no decía nada. Por vergüenza me quedaba callado. Hoy le puse un título al mensaje que se llama Camino Bloqueado. ¿Le ha pasado alguna vez encontrar un camino así? ¿Sí? Ir por la ruta y de repente encontrarse con un par de conos y decir, no puede ser. Todo bien si tenés otro camino por donde ir. Ahora, si tenés que hacer una vuelta enorme, y ahí como que no te gusta tanto, ¿no? Como decir, justo a mí me pasa. Y parece que te pasa a vos siempre, pero es a todos nos pasa que tenemos una circunstancia, un momento donde está el camino bloqueado. Y yo te quiero contar algo que me acordé cuando estaba preparando esto. Pero antes de contarte, quiero decirte que yo estaba, cuando me habló Carlos para compartir en este día, pensaba, digo, bueno, Señor, ¿qué es lo que querés hablar? Hablá vos, decime, porque es lo que uno siempre piensa, que Dios hable. Y no se me veía nada. Y lo que tenía preparado, digo, no es eso. Y yo digo, no puede ser. Algo tiene que haber, si no, no me van a llamar. No había nada. No puede ser. Y cuando me di cuenta, era más fácil de lo que pensaba. Estaba bloqueado. Se había bloqueado el camino. Y yo dije, ahí está. Eso es. Ahora, te quiero comentar algo que me acordé cuando descubrí que tenía que hablar esto. Yo hace muchos años, a los 10 años, no tanto, no soy tan grande. a los 10 años, yo vivía en Buenos Aires, en el partido de La Matanza. Por ahí alguno ha andado por allá o viene de allá. Amén. Siempre hay vecinos. Yo vivía en Isidro Casanova y mis abuelos eran de San Luis, nativos de San Luis. Entonces mi padre, después de muchos años, dice, ¿y si nos vamos a vivir a San Luis? Donde vivíamos era bastante peligroso y la verdad que ya no estaba muy lindo para vivir. Mi papá era camionero en ese tiempo, camionero de viajes internacionales, nacionales, y decide ir a San Luis, preparar el camino y después irnos a buscar a todos. Cuando ya teníamos una casita, todo,
nos viene a buscar a toda la familia. Yo tenía 10 años, mi hermana tenía unos 7 años más, y con mi mamá entre los 4 emprendimos el viaje. En ese viaje cargamos, mi papá tenía camiones con tráiler, y cargamos todo en el camión. Algunas cosas ya las había llevado él antes, y otras cosas fueron por encomienda. Pero un viaje lindo, estábamos acostumbrados a viajar porque con mi papá, siendo camionero, siempre vas un viaje a otro, haces. Y conocés ciertos lugares. Ya habíamos ido a San Luis de vacaciones algún día. Pero era diferente porque te subías todas tus cosas a un camión y ibas a otro lugar que nosotros por lo menos no conocíamos tanto, no sabíamos dónde íbamos a estar. Y arrancamos el camino, son unas 12 horas más o menos de Buenos Aires, donde vivía, a San Luis, donde viví hasta antes de venir acá. Y en ese viaje nos encontramos, es un viaje bastante simple si se ponen a ver. Ruta 7, el que conoce Ruta 7, es que prácticamente todo derecho te lleva directo a San Luis, un poco los tramos donde hay que desviarse. Entonces con esa confianza mi papá iba 12 horas clavaditas, es lo que hacíamos en camión porque no andan fuertes los camiones, 12 horas clavaditas a San Luis. Y en eso que íbamos llegando a San Luis, el camino por donde siempre se iba estaba cerrado. Estaba cerrado, estaba bloqueado. Entonces dice mi papá, no puede ser, si esta es la ruta que pasamos siempre, no puede ser que cierren esta ruta. Mi papá camionero, en ese tiempo no había GPS, me acuerdo que sacábamos los mapas de la guantera y a ver, y por acá, y más o menos te guía. Pero mi papá de tener ruta, dice, no, bueno, hay que ir por allá, por allá. Nos pasó que teníamos que llegar más o menos a las 8 de la mañana a San Luis, porque habíamos salido el día anterior, y llegamos 2 de la tarde. Se hizo un poquito largo el viaje. Resulta que ese camino nos desviamos un montón, y hasta mi papá, que era un experto en rutas, se perdió. Lo lindo de esto, y cuando me acordé de esto me reía yo porque digo, mirá lo que me acordé gracias a esta palabra que quería compartirles. Me hizo ver que a veces los caminos están bloqueados y aparece otro, y que a veces hasta al más sabio y hasta al más instruido se puede perder. No queda exento nadie, todos nos podemos perder. Pero en ese camino que encontramos, que ni mi papá conocía, nos recorrimos un poquito más la provincia de San Luis, estuvo lindo el viaje al final, conocimos un par de disques, conocimos unos lagos, un campo que había llamas, nunca había visto llamas yo en mi vida, esa era la primera vez que veía llamas, enamorado de la llama quedé. Una cosa hermosa era la llama. No nos queríamos ir después. Conocí avestruces, de todo conocimos. Recorrimos bastante campo de la parte de sur de San Luis. Entonces llegamos eso de las 2 de la tarde. Y ahí empezó otro camino para nosotros en la tierra de aquel lugar. Pero quería iniciar con esto para hablarte y más o menos contarte un poco, porque siempre me gusta contar un poco de mí para mostrar que todo es más simple que a veces de lo que parece, y tal vez con nuestros ejemplos o con cosas que pasamos y vivimos podemos ver lo que Dios nos quiere decir. Te invito a que podamos leer un versículo en Salmos 77, versículo 19. Salmos 77, versículo 19 dice: Te abriste camino a través del mar y tu sendero atravesó las poderosas aguas. Una senda que nadie sabía que estaba allí. Esto es un Salmos. Acá David estaba recordando lo que Dios hizo con los israelitas cuando los sacó de Egipto. ¿Se acuerdan la historia? El pueblo de Egipto fue liberado cuando el pueblo de Israel es liberado de Egipto,
y cuando los está llevando a la tierra prometida y escapando del ejército egipcio, se encuentra con un ¿qué? Con un mar, con un inmenso mar. Y ahí parece que el camino que se bloqueó, ¿no? Ahí encontramos el primer bloqueo. ¿Y qué pasó con este pueblo? Que se frustraron. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué pasa cuando encontrás en tu vida el primer bloqueo? ¿Qué pasa cuando vas caminando y vos decís, listo, lo tengo listo, ya sé a dónde ir, la ruta es simple, y de repente un bloqueo, un mar por delante? Esto es lo que le pasó a los israelitas. Y acá recordaba David, dice, te abriste caminos a través del mar y tu sendero atravesó las poderosas aguas. Una senda que nadie sabía que estaba allí. Está hablando de que había un camino donde nadie sabía que había uno. Donde todos veían que había un mar, había una senda donde se podía pasar. Y esto es hermoso porque muchas veces los bloqueos hacen que nosotros nos retiremos de Dios o de los caminos o del camino que Dios nos quiere poner por delante. Ahora, yo no sé cuál es el camino que estás transcurriendo, no sé el camino por el cual estás caminando, no sé hacia dónde vas, la verdad que no lo sé, pero tal vez vos sí lo sabés. Vos decís, yo inicié acá, porque vos más que nadie sabés dónde iniciaste y sabés hacia dónde vas. Y si no sabés hacia dónde vas, este es un buen momento para preguntarte, ¿hacia dónde voy? ¿Cuál es mi camino? Ya salí de acá y ahora ¿dónde voy? ¿Qué estoy haciendo ahora? ¿Cuál es mi camino? ¿Cuál es el bloqueo que tengo delante? ¿Hay un mar delante mío? Dios tiene un camino preparado para nosotros. Seguro que tiene un camino preparado para nosotros. Lo dice su palabra. Ahora, no te asustes si en ese camino encontrás un bloqueo. No te asustes si en ese camino encontrás que se cerró de repente. No te asustes si ese camino no es como lo esperabas. A veces, como este pueblo, después de haber pasado el mar, dice que estaban en el desierto y se empezaron a quejar. Y de repente decían, escuchen lo que decían, prefiero ser esclavo a morir en el desierto. Eso lo dijo el pueblo en el desierto. ¡Wow! Terrible. Después de ver un montón de milagros del Señor, ver el poder de Dios delante de ellos, porque no es que se lo contaron, lo vivieron. En donde vieron que el camino se puso complicado, prefiero ser esclavo, decían. Prefiero estar donde estaba porque por lo menos ahí comía, ahí bebía, pero eran esclavos. Ahora ellos siendo libres, decían ser esclavos. Y esto es lo que nos pasa a veces un poco a nosotros. Ya siendo libres, ya habiendo tenido al Espíritu en nosotros, y ahora le voy a compartir una palabra en 2 de Corintios 3:16. Segunda de Corintios 3:16 dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Gloria a Dios. Allí hay libertad. Somos libres. Somos hijos adoptados para ser libres. Entonces que volvamos a nuestra esclavitud nos saca de lo que realmente es el plan de Dios para nosotros. Volver a los pensamientos de decir, yo estaba mejor donde estaba antes. Capaz que el camino de Dios no es fácil. No me está gustando tanto. Tiene cosas difíciles. No vuelvas a la esclavitud. Dios ya te sacó de ahí.
No te quejes. A veces es pasar un tramo. A veces es encontrar esa senda donde no se ve nada, para llegar al lugar donde Dios te prometió que va a haber algo para vos. Dice, pero cuando se convierta en el Señor, el velo se quitará. Hay un velo que sale de tus ojos. Y si todavía no salió, hoy declaramos que sale en el nombre de Jesús. Se cae el velo y vos empezás a caminar por donde tenés que caminar. Y no ciego, no bloqueado. Y si hay un bloqueo, quédate tranquilo que Dios lo va a sacar. ¿Amén? Hay otra palabra en el libro de Isaías, capítulo 41, versículo 17. Dice, los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no la hay. Seca está de sed su lengua, yo Jehová los oiré, yo el Dios de Israel no los desampararé. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de agua y manantiales de aguas en la tierra seca. Daré en el desierto cedros, acacias, arayanes y olivos. Pondré en la soledad cipreses, pinos y bosques juntamente, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y que el Santo de Israel lo creó. Amén. Gloria a Dios. Donde hay desiertos, dice, donde hay sed, voy a plantar cedros, acacias, arayanes, olivos. Entonces, hoy tal vez lo que vemos seco, partido, porque lo seco se parte. Y a veces vemos cosas partidas, como relaciones, como trabajos, como situaciones. Y hoy lo que vemos partido y seco, Dios lo puede regar. Dios puede plantar árboles ahí. Ahí en ese desierto donde voy a decir, no, acá no hay nada, ahí está Dios. Ahí puede plantar árboles y hacerte ver que hay una senda que vos no habías visto. Hay una senda más allá de lo que ven tus ojos. Es importante que detectemos los bloqueos primero. Es importante que el bloqueo no nos paralice. Y sobre todo el bloqueo no nos haga volver para atrás. Dice que cuando el pueblo de Israel estaba frente al mar, muchos decían, che, volvamos. Busquemos otro camino, ya está, por acá no pasa nada. Vamos a morir. Imagínense ustedes en ese momento. Un mar por delante, un ejército atrás, que viene listo y preparado para matarte. ¿A dónde corro? Me tiro al agua, no sé. Así estaban ellos. No sabían qué iban a hacer, a dónde iban a escapar. Entonces empiezan a dudar. Cuando nosotros nos encontramos con bloqueos en nuestra vida, empezamos a dudar. Y la duda hace que desconfiemos de la voluntad de Dios. Hace que desconfiemos de la promesa de Dios. Hay una promesa para tu vida que ya te la dio. Y si no te la dio, te la va a dar. Hay una promesa para tu vida. Hay una promesa para la historia de tu vida. Y esa promesa no puede entrar en duda en el primer bloqueo que encontramos. En el primer cartel que vemos que dice camino cerrado, no podemos decir, bueno, listo, ya está, se acabó el viaje. Me vuelvo para atrás. Este no era mi viaje al final. Dios estaba equivocado. No era para mí. No. La duda hace que desconfíes de la palabra del Señor. Y la palabra del Señor para tu vida es fiel. Y la palabra del Señor para tu vida no cambia. Si Dios te lo dijo, Dios lo va a hacer. Capaz que no es el tiempo, capaz que no es el momento, pero si Dios te lo dijo, Dios lo va a hacer. ¿Amén? ¿Lo crees? Amén. Hay bloqueos que nos generan las circunstancias, que nos generan un muro enfrente de nosotros. De repente algo pasa en nuestra vida que cambia lo cotidiano o lo que estamos acostumbrados a vivir. De repente se rompió un auto, de repente
íbamos a la iglesia, se nos pinchó la rueda. De repente pueden pasar un montón de cosas. Son circunstancias. A veces en los caminos cerrados se cierran justamente cuando hay desmoronamiento de piedras, cuando hay un mal clima, ¿no? ¿Le ha pasado, por ejemplo, ir alguna vez a las altas cumbres y que esté cerrado por el clima? Y hay lugares que se cierran por clima, por circunstancias que no manejamos. Y no hay chance de pasar. O por nieve, o porque se rompió una sierra, se cayeron todas las rocas en el medio. Y así somos nosotros también. Hay caminos en nuestra vida que tienen circunstancias. Que de repente se desmoronó una sierra de nuestra vida, se cayó un árbol y cortó la ruta. De repente nevó y quedó todo blanco y frío en nuestra vida. De repente hay soledad. De repente quedamos solos. De repente no hay nadie. De repente mis amigos que decían que eran fieles ya no están. Los que decían, voy a estar con vos para toda la vida, hermano, sos mi hermano, vamos a morir juntos. De repente no está más. Pasa. El único que está y va a estar siempre es Dios. Es Jesucristo que está ahí con vos y va a estar. Y te levantes bien va a estar, te levantes mal va a estar. Tengas un problema va a estar. Estés alegre va a estar. Estés cantando, alabando, va a estar. De repente estás frustrado, te pones a orar y Él está. Entonces cuando nadie está, Él está. Yo soy el camino, dice. Él es el camino. Cuando no entendemos el camino que tenemos, la pregunta es fácil. ¿Quién es el camino? Jesús. Listo, ahí está mi camino. De repente todo se empieza a alinear. De repente todo se empieza a acomodar. Jesús, no sé qué tengo que hacer de mi vida. La verdad que no sé hacia dónde tengo que ir. No sé cuál es el propósito de mi vida. Hoy estoy acá, pero mañana puedo estar allá. No sé qué realmente tengo que hacer. Cristo. Cristo te alinea con tu propósito. Cristo te alinea con lo que tenés que hacer. Cristo te alinea con el caminar que tenés que andar. Eso es lo más fácil de concentrarnos y centrarnos. Cuando la mira se desvió, Cristo se endereza de nuevo. Hay un versículo que es el Salmo 32:8, que es un versículo que a mí me ha ayudado mucho para encontrar el camino. Dice, te enseñaré y te haré entender el camino por donde debes andar. Esto me ha pasado en muchas circunstancias de mi vida. Es un versículo que Dios me ha dado prácticamente, le puedo decir siempre. Cada vez que tengo una pregunta digo, oh Señor, ¿qué estoy haciendo? Te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y acá hay algo hermoso. Ahí en el versículo dice, no seas como el muslo que no tiene entendimiento, que hay que ponerle frenos para que entienda por dónde ir. Pero hay algo clave antes de que arranque eso, dice, sobre ti fijaré mis ojos. Hay algo muy lindo que es sentarse a hablar con alguien y que te mire a los ojos. No hay nada más lindo que sentarse con alguien y que cuando hablas la mirada se dirija directamente a tus ojos. Y ver que cuando le hablas te presta atención. Creo que debe ser una de las cosas más lindas que hay. Y que por ahí no esté escuchando otra cosa o esté hablando por celular y sí, que nos pasa todo porque ya es nuestra normalidad de vivir conectados y rápidos. Pero cuando alguien te mira a los ojos, vos entendés que esa persona te está prestando toda su atención. Y en ese versículo dice, sobre ti fijaré mis ojos. Wow, imagínate que cuando estás perdido, cuando no encontrás qué hacer, viene Jesús y dice, tranquilo, sobre ti fijaré mis ojos. Te estoy mirando por completo, estoy prestando atención completamente a lo que estás haciendo y a dónde tenés que ir. Tranquilo, no te vas a perder. Tranquilo, ese bloqueo, ese mar que hay delante, tranquilo, no va a estar más, vas a ver la senda por el medio. Tranquilo, yo soy tu amigo, yo soy tu papá, soy tu Señor.
Sobre ti fijaré mis ojos. Yo te presto atención cuando me hablas. Ese es nuestro Cristo. Ese es el Cristo que predico. Ese es el Cristo que me hace estar hoy acá. Porque las veces que me has dicho, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Yo entendía que tenía un padre mirándome y diciéndome, tranquilo, hijo, vení conmigo. Tranquilo. Yo te estoy mirando. A veces los caminos que se abren entre medio del mar, entre medio del desierto, es un versículo. A veces es una canción. A veces es un mensaje. A veces es una predicación. A veces es un consejo de algún líder, de algún pastor que viene y te dice la clave. Y de repente como que encontrás el norte y tu vida empieza a tener sentido. Y decís, wow, nunca lo había visto así. Es verdad, es por acá. Es verdad, hoy es distinto, ahora lo pienso distinto, tenés razón. A mí ese versículo me hizo entrar en el camino, me hizo entender por dónde tenía que andar. Me hizo entender hacia dónde se dirigía mi familia. La primera vez que recibí este versículo, yo estaba orando por una chica. Siempre lo contamos con Evelyn los jóvenes. Recibe, hermano. La primera vez que recibí este versículo, yo estaba orando por una chica, tenía 16, 17 años, y yo estaba cegado que era ella, que era ella, que era ella. El único que puede dar certificado es Maxi porque estaba en ese momento. Y yo estaba cegado. Y yo oraba que era ella, que era ella, que era ella. Y lo más lindo es que no hablábamos, nunca hablábamos. Nunca pasaba nada. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Íbamos al mismo grupo de jóvenes, la misma iglesia, todo. Pero no había relación, nada. Pero yo digo, no, es ella. Mirá, hoy se puso una remera roja, es ella. Mirá, hoy cantó mi canción preferida, es ella, ya está. No hay otra. Viste que uno se empieza a ir como con pequeñas cosas. Y viene Dios y nos endereza por donde tenemos que andar. Me larga este versículo un domingo después de una reunión de jóvenes. Nos levantamos con Maxi. Decíamos, bueno, Señor, teníamos una cajita. En ese tiempo había cajita de perlitas, no sé si alguna la ha tenido. Y nosotros, muy ignorantemente, decíamos con Maxi, a ver, Señor, ¿cómo nos portamos la noche en la reunión de jóvenes? Y sacábamos una perlita, a ver qué Dios nos decía, ¿no? Que una promesa o un versículo bíblico, ¿no? Claro, las cajitas de promesas. Sacábamos esa promesa. ¿Y qué me tocaba a mí? Te enseñaré y te haré entender el camino que debes andar. Yo me enojaba, no puede ser. Encima lo tenía el Maxi diciéndome, ¿viste que sos un pecador? ¿Viste que haces cualquier cosa? Así todos los domingos después de los sábados de jóvenes. Digo, no puede ser, si no hice nada, no puede ser, ¿qué es? Bueno, quedó ahí. Pasa 2 semanas, vamos a una reunión de jóvenes, el domingo. Bueno, hace rato que no sacamos una promesa, una perlita bíblica. ¿Te animás que saquemos? Bueno, sacamos, vamos a ver cómo nos portamos el sábado. No sé por qué medíamos con eso, la verdad. Pero bueno, era nuestra forma de medir que si Dios nos decía, arrepiéntete pecador, bueno, estábamos mal. Y sacamos, ¿qué me toca a mí? Te enseñaré y te haré entender el camino que debes andar. Y hasta ahí no entendía nada. Digo, bueno, la verdad, que no voy más a la iglesia si es el tema de ir, porque no estoy haciendo nada. Y el Maxi diciéndome, viste, que sos vos el pecador. sos el peor de los dos, me decían. Pasa como un mes más, y volvemos, y me vuelve a tocar ese versículo. Entonces llega un momento que llegué a un estrés por el versículo. Nunca me estresé tanto por un versículo.
Y digo, no puede ser, Señor, tanto no me podés dar este versículo. ¿Qué tan mal estoy haciendo? ¿A dónde me tengo que encaminar? Porque no lo entiendo. Y me puse a orar, pero las otras veces como que voy a decir, bueno, es un versículo. Pero ya ahí es como que lo tomé medio en serio el tema. Entonces me arrodillé un día solo en casa y digo, bueno, Señor, realmente quiero entender qué está pasando conmigo. Si hay algo que le estoy errando, decímelo, porque no puedo seguir así, que vos me sigas diciendo esto. Aparte lo voy a seguir teniendo al máximo. Me sigue recordando lo pecador que soy. Y pasa que al siguiente sábado, después de esa oración, y esto es verdad porque estábamos con Maxi siempre al lado ahí, él lo vivió todo. Vamos a la reunión de jóvenes y en esas reuniones una vez cada tanto hacían predicar a algún joven distinto, como daban la oportunidad, ¿no? que varios jóvenes prediquen y le tocaba a uno, a veces otro y así. Y en ese sábado no sabíamos nunca quién predicaba porque era como medio sorpresa. ¿Quién predica? Esta chica. Entonces se para, bueno, nosotros estábamos medio adelante, ¿no? Estábamos adelante. Llegamos tarde ese día. Llegamos con media hora tarde. Entonces no nos perdimos la adoración, llegamos derecho a la palabra. Nos paramos adelante, nos sentamos ahí y empieza la predicación. Y dice, bueno, va a predicar, pasa la chica. Empieza a predicar. Quiero leerles un versículo clave. Vamos a leer el Salmo 32:8. Digo, listo, lo entendí todo. ¿Qué pasa? Que yo entre medio de esa semana, yo estaba insistente, y Señor es ella, y dale, Señor, ¿qué pasa? Que no pasa nada. Y Dios me estaba respondiendo, te enseñaré y te haré entender el camino que debes andar, por ahí no es, por ahí no es. Y yo decía, ¿estás seguro vos que no es? ¿Vos estás seguro que no es? Y Dios decía, y ahí cuando estaba predicando este versículo, es como en mí se cayó así un plomo pesado, así. Porque a veces la respuesta de Dios no está buena. A veces no es lo que esperamos. A veces es lo contrario justamente a lo que esperamos. Y me acuerdo que nos miramos con Maxi y dijimos, wow. Y nos fuimos. Sí, nos fuimos, ¿te acordás? El Maxi me hizo el aguante y siempre nos quedábamos a comer, duraban las reuniones hasta 5 de la mañana, nos quedábamos a comer, jugar, ping pong, todo. Eran 11:30, la reunión todavía no terminaba, nos fuimos. Yo estaba mal. Y entonces me dice Maxi, tranquilo, dice, vamos, te acompaño a casa. Nos volvimos en colectivo, eso hace un amigo. Nos vamos a casa, yo triste porque no entendía la decisión de Dios. Digo, no puede ser, si encuadra por todos lados, ¿dónde está la falla? Y yo me decía, no es por ahí. Entonces pasa el tiempo, y ese versículo me sigue alumbrando y diciendo por dónde tengo que caminar. En ese momento no era lo que yo esperaba. Y muchas veces no es lo que uno espera. Pero Dios tiene algo mejor para nosotros. Yo todavía no conocía a Evelyn. Y ahora te voy a contar cómo la conocí. Hay otros bloqueos que tenemos que son por conexión. A veces nos falta conexión con Dios. Entonces cuando no tenemos esa conexión, nos bloqueamos. ¿Y quién se bloquea? Nuestra mente. Pasa como este pueblo de Egipto que quería volver a ser esclavo en vez de seguir caminando para adelante. Nuestra mente produce el bloqueo. A veces no hay un bloqueo delante, somos nosotros mismos bloqueándonos a la voluntad de Dios. ¿Y por qué pasa eso? Porque estamos desconectados. Cuando te encontrás desconectado te das cuenta que le empezás a errar a todo. Es muy fácil darte cuenta cuando estás desconectado de Dios. Decís esto y no es por ahí. Decís, bueno, vamos a hacer esto, tampoco era por ahí. Y cuando empezás a ver que lo que haces no va para ningún lado, estás desconectado de Dios. Quiero decirte, estás desconectado. Y si estás en ese momento, creo que acá no hay nadie que esté desconectado, pero si estás desconectado en este momento, este es el momento de conectarte. Me quiero conectar con vos, Señor. Yo me quiero conectar con vos. Yo realmente quiero tener comunicación directa con vos. Porque cuando estás conectado entendés el plan.
Y si entendés el plan, no te estás quejando porque hay un mar delante. Vos sabés que tenés que pasar por ahí y de que alguna forma se va a abrir camino por ahí. Y si se abre camino, vos sabés que vas a pasar y no te va a pasar nada. Porque estás conectado con Dios y sabés hacia dónde vas. Amén. Somos una iglesia que sabe hacia dónde vamos. Y lo que buscamos. Somos hijos de Dios, que Dios nos dio propósito de salvar almas, de salvar todas las almas que podamos salvar hasta su venida. ¿Es así? Amén. Entonces, si tenemos propósito, si sabemos hacia dónde vamos y a mitad de camino parece un bloqueo, si no lo entendés porque estás bloqueado, tal vez no estás teniendo conexión con papá. Es el momento de conectarte. No te quejes con el que tenés al lado. No te quejes con las decisiones que toman los que están al lado tuyo. Conectate con Dios y vas a entender el plan por completo. No vas a entender un pedacito del tramo del viaje. Entendés todo. Empezás a ver el mapa completo. Amén. Quiero compartirla en Romanos 11:33. Dice que grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Esto decía Pablo, ¿no? Que grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es casi imposible entender para nosotros las decisiones que tiene Dios. A veces, como me pasaba a mí, no entendés la decisión de Dios. A veces no entendés el camino. Y que esto no genere un bloqueo en vos. Si no estás entendiendo el camino, que no genere un bloqueo en tu camino. Seguí caminando. Si Dios te dijo que es por ahí, es por ahí. Tal vez ese bloqueo hace que no camines, te paralices. Porque cuando nosotros no vemos nada, empezamos a bajar la velocidad. Y si dejamos de ver y nos acercamos a un muro, frenamos. No dejes de caminar. No hay que dejar de caminar. Es el momento de seguir. Si estás en ese momento donde ves niebla en tu vida, ¿te ha pasado que cuando venís por una ruta y ves niebla empezás a bajar la velocidad? Vos decís, ay, ya no veo bien, no sé qué hay delante, no sé dónde está la banquina. Y empezás, si no ves más allá del capó de tu auto, empezás a ver la línea blanca, a ver si podés seguir más o menos derecho. Si tenés los faros antiniebla, las prendés y tratás de ver un poquito más del piso. Pero empezás a bajar la velocidad, sos cauto. Pero no frenes. No te detengas. Hay algo para vos. Hay algo más allá del mar. No quiera volver a ser esclavo. No quiera ser esclavo de decisiones pasadas. Porque es fácil decir a ellos que no sean esclavos porque estaban en Egipto e iban a un lugar mejor. Pero a veces nosotros somos esclavos de decisiones que tomamos antes. De un noviazgo, de una relación, de un matrimonio, de un trabajo, del lugar donde vivimos. No vuelvas a querer ser esclavo de lo que ya eras. Mirá para adelante. Si Dios te sacó de ese lugar, no vuelvas a romper. Camina para adelante, mira para adelante. Es tiempo de caminar por fe. Amén. Es tiempo de caminar por fe. Así como decía acá que es difícil entender las decisiones y los caminos del Señor, a mí me pasó, justo antes de conocerla a Evelyn, que mis papás estaban dirigiendo una iglesia en un lugar que se llama Volcán, en San Luis, no sé si alguno conoce, ¿sí? Pero... Y de repente empezaron a llevar alimentos y prendas a otro pueblo que necesitaba, mucha gente necesitaba. Entonces empezábamos a ir una vez cada 6 meses, una vez cada 2 meses. De repente se empezaban a cortar los tiempos que llevábamos provisiones a ese lugar. Era un pueblo muy chiquito,
que se llama San Jerónimo. Hoy ya no es chiquito, ese pueblo es un poquito más grande, ya está un poquito más habitado, pero en ese tiempo había mucha necesidad. Entonces con la iglesia de mis papás se juntaban todos y hacían viajes a ese lugar de San Jerónimo. Yo era chico, todavía era adolescente, entonces cada vez que me decían, tenemos que hacer un viaje de 2 horas ahí para allá, a mí me molestaba un montón. Y yo decía, no tengo ganas de ir allá. ¿Por qué hay que ir allá? Porque tenemos que ir todos, me decían mis papás. Y no me puedo quedar. No, y si vamos todos, ¿con quién te vas a quedar? El viaje duraba más o menos 2 horas, 1 hora y algo. 1 hora y algo de ida, 1 hora y algo de vuelta. Y para nosotros que éramos chicos con Maxi, siempre estábamos con Maxi, lo voy a meter varias veces en la historia. Nos quejábamos durante todo el viaje. Decíamos, ¿por qué tenemos que ir acá? ¿Qué hacemos? Siempre nos quejamos. Porque a veces no entendemos las decisiones de Dios. Y menos cuando sos chico y sos adolescente y tenés todas las hormonas fervientes, no entendés nada. Entonces, si conoces a algún adolescente, no, entendés lo que está pasando una edad difícil. Esperalo que ya lo va a entender. Y el que todavía no conoce a adolescentes, va a venir una etapa difícil cuando sus hijos sean adolescentes. Y entiéndanlos, tengan paciencia. No hubo ni un amén. Entonces cuando nosotros íbamos a ese lugar de San Jerónimo nos quejábamos y después de un tiempo se empezó a hacer reuniones en ese lugar porque cada vez que íbamos y llevábamos algo, la gente le encantaba cantar. Ellos no conocían nada del Señor. Entonces mi hermana llevaba una pandereta y se ponía a cantar y a veces una guitarra, todavía no sabíamos tocar nosotros con Maxi nada y hacíamos lo que podíamos con lo que había. Y se armaba una reunión, una adoración, se leía una palabra junto con la gente y la gente quedaba encantada porque el que no tiene a Cristo es como que le llevas un manjar cuando le acercas a Cristo. ¿Amén? Entonces, para nosotros es común capaz venir a la iglesia. Y a veces decimos, voy a la iglesia, no voy. Pero para el que no lo conoce, le estás haciendo perder un manjar. Incluso hasta una canción, una sola canción es un deleite para esa persona. Una oración, una palabra lo toma como un deleite. Entonces cuando pienses en el camino de Cristo, no pienses en vos. Pensá en el que no sabe nada y que puede estar como vos. Pensá en esa persona que todavía no conoce nada. Por eso el camino es largo, porque hay muchas personas que nos encontramos en el camino. Entonces empezamos a hacer reuniones y cada vez más habitual las reuniones en ese lugar. Y yo cada vez me quejaba más porque cada vez teníamos que ir más seguido. Nunca lo aprecié a eso. Yo decía, no quiero ir más, no quiero ir más, no quiero ir más. Y cada vez había más reuniones en aquel lugar. Y empezó a hacer una reunión por mes, a pasar a una reunión por semana. Entonces ya teníamos una reunión por semana en ese lugar. En las casas, a veces lo hacíamos en una plaza también, lo hacíamos en una carpa en el medio del campo también, donde dé lugar hacíamos una reunión, hasta que se abrió una casa de adoración. Y me quejé y yo dije, no, ahora con esta casa de adoración voy a tener que ir toda mi vida. Imagínense, me quejé, pero alguno tiene que ser sincero. Yo me quejé. Me hice muy amigo del dueño de la casa, un señor llamado Kelo. Y nos hicimos muy amigos, trabajamos juntos, me prestaba su camioneta. No sabía que tenía familia más que los niños chicos que vivían ahí. Entonces, en un momento hay una presentación de las hijas más chiquitas y dice, bueno, van a venir parientes de lejos y esos parientes ya están casados, tienen familia, son grandes. Vienen a ver a las hermanitas. Que bueno, uno no se imagina nada. Después de mucho tiempo de ir a San Jerónimo, ese lugar que me quejaba y que
decía, no quiero ir más, y que le decía a mis papás, no quiero ir, me quiero quedar acá en casa. Después de mucho tiempo, más o menos a los 18 o 19 años, viene esta presentación de las hijas de este señor de la casa y viene la familia, y la familia viene una chica llamada Evelyn. Entonces le dije que le iba a contar cómo era la historia. Después no me quería ir de San Jerónimo. Y cuando pasó, ella vino 3 días nomás a visitar a su papá. Esos 3 días nos vimos porque la iglesia hacía días para estar juntos, de compartir entre familias, íbamos al río, comíamos, jugábamos al fútbol todos juntos. Entonces en esos 3 días yo la vi, hablé con Evelyn muy poco y después de eso empezó la historia con nosotros. Entonces algo que yo tenía por malo y tenía por tedioso ir a ese lugar, terminó siendo la historia de mi vida. Entonces, ¿por qué te la cuento? Porque nunca uno sabe qué es lo que está pasando. Nunca uno sabe a dónde estás yendo. Tal vez estás yendo malhumorado, te estás quejando, lo estás haciendo de mala forma, decís, ¿para qué me mandan a hacer esto? ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que mover una silla? ¿Por qué tengo que limpiar? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que hacer lo que tengo que hacer? Lo estás haciendo, tal vez no entendés el plan completo, capaz no entendés toda la historia completa. Pero déjame decirte que después cuando Dios llega, te abre camino y lo que trae es mejor de lo que vos esperabas. Amén. Y este versículo que te compartía, Salmos 32:8, cuando yo le preguntaba si Evelyn era la que iba a ser mi esposa o no, habíamos entrado en un tiempo de oración con Evelyn, porque estábamos lejos, estábamos teniendo una relación a distancia y no sabíamos si iba a funcionar o no. Nos veíamos una vez al mes, nos veíamos muy poco a veces. Ella trabajaba, estudiaba y tenía su iglesia acá, yo trabajaba, estudiaba allá, entonces era muy poco lo que nos podíamos ver en algún feriado, en alguna vacaciones de invierno. Entonces decíamos, ¿funciona o no funciona? ¿Es no es? ¿Qué me dio el Señor? Te enseñaré el camino en que debes andar. Y yo entendí, digo, bueno, ahora entiendo todo. Me sacaste allá y me pones acá. y es lo que realmente quería el Señor para mi vida. Y cuando lo entendí dije, sí, Señor, ahí voy. Y voy con todo. Y vos cuando estás convencido vas. Y cuando Dios te saca la venda de los ojos, ves con una claridad terrible. Y decís, sí, es acá. Es acá lo que estaba esperando. Es por acá. Es a donde tengo que decir que sí, porque Dios me lo puso. Dios abrió el camino donde no había nada. No fui yo. Imagínense yo todo el tiempo que traté de forzar las cosas. Y no funcionó. Donde no vi nada, donde parecía ir a un campo que no había nada, donde decía y me quejaba, ¿por qué tengo que ir ahí? Ahí estaba mi camino. Ahí estaba delante de mí. Pasado 1 año y meses, después nos casamos con Evelyn. Y hoy estamos acá, 2 hijos. y la historia sigue. Pero mire cómo Dios abre camino, aun cuando no vemos nada. Aun cuando nos quejamos, aun cuando creemos que estamos bloqueados. Yo le llegué a decir a mis papás, es una pérdida de tiempo lo que estamos haciendo. Imagínate estar a punto de encontrar a la que puede ser tu esposa, la mujer de tu vida, y vos decís, Señor, esto que me estás haciendo hacer es una pérdida de tiempo. Yo le decía eso a mi papá, es una pérdida de tiempo ir allá, ¿para qué lo hacemos? Y no solo fue bendición para mí, sé que muchas personas fueron bendecidas en ese lugar. Pero yo te cuento mi parte, mi historia de lo que viví fue de mucha bendición hasta el día de hoy. Y que decirte esto, que no te dejes
dejes llevar por el bloqueo que hay delante tuyo. Y aunque veas y no veas claro, hay algo más del otro lado. Hay un cuento que me acordé también. A mí se me vienen cosas a la memoria cuando empiezo a leer cosas y es como que mi mente las une. Entonces me gusta contarlas porque está bueno. Y me acordé de un cuento de un árbol, de un ciprés. Me contaron cuando era chico. Este ciprés estaba creciendo en medio de un bosque. Y dice que este ciprés quería crecer y los veía los otros árboles, que eran grandotes, fuertes, de ramas largas, de raíces profundas, de un tronco fuerte, macizo. Y él decía, yo quiero ser igual. ¿Cuándo voy a crecer? ¿Cuándo voy a llegar a ese lugar? ¿Cuándo voy a llegar a ese destino que tengo para mi vida? Y se frustraba y se caía porque no lograba crecer, porque se veía como los árboles grandes, pero era chiquitito, recién estaba creciendo. Entonces dice que lo vio un olmo que estaba ahí al lado, que es otro árbol grandote, alto, fuerte, con muchos años de experiencia, y el olmo le dice, tranquilo. Le dice, lo único que tenés que hacer es no mirar cuánto querés ser como los demás, ni cuánto querés ser, ni cuánto querés llegar a ese lugar. Hay una cosa que tenés que hacer. ¿Ves ese hilito de luz, de sol, en el medio del bosque? Tenés que mirar esa luz. Tenés que escuchar el sonido de los pájaros. Tenés que absorber la lluvia cuando cae y disfrutarla. Entonces dice que este árbol, este ciprés, agarró y empezó a seguir el consejo de este olmo y empezó a mirar hacia el sol, a esa luz, y miraba el sol, y miraba el sol. Y el viento lo acariciaba, lo movía y lo acomodaba, porque así como lo destartalaba, también lo acomodaba. Y empezó a escuchar el sonido de las aves, empezó a absorber el agua que caía. Dice que este árbol se volvió grande, fuerte, y el ciprés es un árbol recto, muy parecido a un pino, que lo conoce, y muy hermoso de ver el ciprés, con ramas largas, con raíces profundas enterradas en la tierra, y se volvió un árbol muy lindo y el más lindo del lugar, porque no había cipreses. ¿Qué te quiero decir con esto? Que a veces nuestra mirada está errónea y nuestro bloqueo está en porque somos ciegos. Estamos viendo a donde no tenemos que ver. Y hay una sola cosa que hay que ver: la luz del sol. No salgas afuera y veas la luz del sol. La luz de Cristo. Amén. Los ojos de Cristo. Sus ojos son como fuego, dice la palabra. Esa es la luz que tenés que seguir. Y no mirar a dónde tenés que llegar y a dónde vas a estar después. Porque la promesa está. Lo único que tenés que hacer es mirar ese hilito de luz, escuchar lo que la creación dice y dejarte regar para que tus raíces se hagan profundas y seas un árbol bien plantado. Amén. Miremos la luz de Cristo, miremos a los ojos de Cristo y lo demás viene solo. Después viene solo lo demás. Amén. Gloria a Jesús. Te voy a compartir un versículo más en Isaías 55. Versículo 6 dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos.
Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén. La palabra del Señor no vuelve vacía y vas a ser prosperado. Amén. Gloria a Dios, te invito a ponerte de pie. Y vamos a estar orando en esta hora. Invito a los chicos también que puedan estar acompañándome. Porque somos tal vez esa plantita que después va a ser árbol, que tenemos que mirar al lugar correcto y nuestros ojos puestos en Cristo. Y hoy tenemos que dejar todo bloqueo. Entonces te invito a orar conmigo. Y si hay un bloqueo hoy en tu vida, si hay un bloqueo en tu camino, capaz encontraste en tu caminar que algo se frenó. Encontraste que no se podía caminar por ahí. Encontraste que hay una enfermedad que no te deja seguir. Encontraste que hay un problema que no te deja seguir. Hay caminos que se abren en lugares donde vos no sabés. Hay una frase de Charles Spurgeon, que es un predicador, que dice: Dios no siempre nos lleva por el camino más fácil, pero siempre nos lleva por el mejor. Y cuando parece que no hay camino, Él puede hacer que aparezca uno donde no hay nada. Amén. Aparece un camino donde no hay nada en el nombre de Cristo Jesús. Cerrá los ojos conmigo. Papá que estás en los cielos, te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias por Jesús. Gracias por Cristo que murió por mí en la cruz. Hoy yo creo, Señor. Hoy yo creo en ti, Señor. Si hasta aquí no creía, hoy creo que tú eres el camino, la verdad y la vida, Señor, en mi vida. Hoy deposito mis ojos en ti, Señor. Solamente te quiero mirar a ti, Señor. Porque a veces todo es más claro de lo que pensamos. Solamente es mirar a ti y lo demás se alinea, papá. Ahora, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te pido que todo bloqueo, papá, mental, espiritual, Señor, por circunstancias, Señor, o tal vez por ceguera misma nuestra, Padre, en el nombre de Jesús se va, papá, para que podamos ver el camino, papá, que está ahí adelante, aunque no veamos nada, Señor. En la senda, Señor, que va a aparecer dentro del mar, papá. Es el camino que vamos a transitar, Señor Jesús. Es el camino que tenemos que seguir, Señor. Es el camino que es tu palabra, Señor, que nos dirige, nos ilumina y nos lleva, Señor, a nuestra historia, Señor. Tú cambias la historia. Del momento que llegaste a nuestra vida, cambiaste nuestra historia, Jesús. Gracias, papá. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, porque sé que estás en este lugar y tocas nuestros corazones. Papá, donde está tu Espíritu, hay libertad, Señor. Hoy declaro que hay libertad en este lugar, papá. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.